encontrarlo en el primer libro, que es Génesis, capítulo 37. Vamos a darle lectura del verso 5 al 11. Aleluya. Bendito es Dios, aleluya. Cuando lo tenga, hermano, puede indicar con un amén. Amén. Primer libro, Génesis, capítulo 37, versos 5 al 11. Vamos a darle lectura, hermano, todos juntos, a una sola voz. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al niño. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Bendito sea el Señor. En el texto, hermano, que hemos leído, para comenzar, podemos ver, hermano, que desde muy joven el Señor ya le había revelado a José lo que tenía preparado para su vida. Él llegaría a ser alguien de autoridad. Él llegaría, hermanos, a ser un gobernador, aunque sus hermanos y su padre no lo comprendían en ese momento. Pero Dios le estaba mostrando, aleluya, lo que tenía para José en el futuro. Podemos ver, hermano, que con el tiempo el sueño de José se hizo realidad. Dios cumplió sus planes en su vida. Y si usted va conmigo a Génesis capítulo 41, del verso 37 al 43, dice: el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Si usted y yo, hermanos, leemos la historia completa de la vida de José, que se encuentra en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41, nos daremos cuenta, hermano, que desde su infancia es cuando el Señor le reveló en sueños lo que habría de ser en su futuro. Y vemos enseguida que se hizo realidad cuando él tenía 30 años y llegó a ser gobernador de todo Egipto, y José tuvo que pasar por un duro proceso en su vida. El tema, hermano, que le he puesto al mensaje es la importancia del proceso. Nosotros podemos ahorita, lo que leímos, hermano, pues nosotros nomás lo que leímos fue el sueño que tuvo cuando era niño, la realidad cumplida en su vida. Mas, sin embargo, usted lee, hermano, del capítulo 37 al 41, usted va a leer
y se va a dar cuenta que estos capítulos nos narran la historia de José. Y José pasó por un proceso difícil. No todo le cayó, hermanos, del cielo, y de la noche a la mañana pasó de ser un niño a ser el segundo al mando en Egipto. No, José, hermanos, pasó por un proceso en su vida. Y esos capítulos nos narran el proceso de la vida que tuvo José para llegar hasta el lugar donde ahora se encontraba, ser el segundo en Egipto. Y esos capítulos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que José sufrió la envidia y el rechazo de sus hermanos, a tal grado que lo vendieron como esclavo a los madianitas. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo que siendo el más pequeño de sus hermanos, en vez de que lo cuidaran, de que lo protegieran, tuvieron envidia de él, tuvieron celo de lo que Dios ya tenía preparado en su vida? Y qué duro proceso, hermano, vivió José al ser vendido como esclavo. No es, hermano, cualquier cosa a la que nos estamos refiriendo y a lo que la Biblia nos narra y nos cuenta de la historia de José. Ser esclavo, después de vivir con su papá, con su mamá, después de ser criado, aleluya, por su padre, después de que su padre, aleluya, le teje una túnica de colores hermosa y lo tenía ahí enseñándole a pasar a ser esclavo, a vivir una vida de esclavitud desde su niñez, su adolescencia. Qué tremendo proceso, qué tremendo cambio en su vida. Y tal vez, hermano, para algún otro joven, para algún otro niño, esto llegaría a tener secuelas en su vida, tener rencores a sus hermanos, decir, ¿por qué mi papá permitió esto en mi vida? Pero este proceso, hermano, que estaba viviendo José, era un proceso por el cual Dios lo había metido a ese proceso. Dios se había encargado, aleluya, de que acontecieran aquellas cosas. Ahora, no nada más, hermano, el rechazo, la envidia de sus hermanos y llegar a ser esclavo. Luego, hermano, vemos también, hermano, que siendo esclavo en la casa de Potifar en Egipto, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Le levantó un falso y le dijo, José quiso abusar de mí. Otro proceso más en la vida de José. Porque si usted lee, hermano, y se da cuenta que cuando José llega a la casa de Potifar, la Biblia nos narra que la casa de Potifar fue prosperada. Llegó a tener más riquezas. Siendo esclavo, a donde él iba, Dios bendecía la casa. Y también José, tal vez por este proceso que pasó injustamente en la casa de Potifar, a ser acusado por su esposa, José pudo también ver agarrado amargura en su corazón sobre Potifar. Pero este proceso, hermano, de ahora de ser esclavo, ahora ir a la cárcel, está encarcelado, ahora injustamente. Muchos de los que están en la cárcel, cuando los entrevistan o cuando les preguntan, ¿y tú por qué estás aquí? Ellos dicen, porque hice algo malo, porque robé, porque maté, porque tenía un grupo de personas, prostitución ilegal, vendía estupefacientes, por eso estoy aquí en la cárcel. Muy pocos, hermano, muy poco índice en la cárcel te va a decir, estoy injustamente, estoy aquí pagando algo que no he cometido. Y lo mismo, ahora José se encontraba en este proceso de estar encarcelado injustamente, solamente por una acusación. Qué tremendo proceso, hermano. Luego vemos, hermano, que siendo esclavo en la casa de Potifar en Egipto fue acusado injustamente. Y también vemos, hermano, que estando en la cárcel durante varios años fue olvidado por aquellos que prometieron ayudarle. Hasta que llegó el tiempo de Dios, hermano, y el proceso se había cumplido.
¿Sí escuchó bien? Hasta que llegó el tiempo de Dios y el proceso se había cumplido. José pasó su proceso en el tiempo que Dios tenía establecido. Y aquí surge la pregunta, hermano, que muchos a veces no podemos comprender y que muchas veces, hermano, nos llena de frustración. Si Dios, hermano, conoce la ruta directa hacia dónde nos quiere llevar, si Dios tiene un destino y un propósito para nuestra vida, ¿por qué no nos lleva, hermano, por caminos que nos hacen creer que andamos perdidos, que Él nos ha abandonado? ¿Por qué Dios no nos lleva, hermano, directo y rápido hasta donde Él nos quiere llevar? En pocas palabras, hermano, si Dios tenía un plan y un propósito en la vida de José, ¿por qué no llevarlo directamente? ¿Por qué pasarlo por un proceso que tal vez José no entendía? Imagínense José no entender a una edad temprana, decir, ¿por qué mis hermanos me vendieron? Ahora soy esclavo en la casa de Potifar y todo está siendo prosperado en su casa, estoy trabajando honestamente en su casa. Ahora, ¿por qué injustamente me acusan de algo que no hice? Ahora en la cárcel ayudé a dos sirvientes del rey. ¿Por qué se han olvidado de mí cuando dijeron que me iban a ayudar? ¿Por qué pasar por todo este proceso? ¿Por qué no Dios utilizó la vía rápida? La respuesta, hermano, es que Dios obra a través de nuestra vida por medio de procesos que, aunque no los comprendamos, hermano, son necesarios en nuestra vida y muy importantes. Si vemos la historia de José, hermano, podemos comprender que antes de llegar a ser gobernador de Egipto, el Señor le enseñó por medio de todos los procesos de su vida y tuvo grande enseñanza. ¿Y qué enseñanza tuvo él, hermano? ¿Sabe cuál? Que José dependía solamente de Dios. Él dependía de Dios. Él, en la circunstancia que estuviera, en el problema que tuviera, él confiaba en Dios. Él no ponía su confianza nada más que en Dios. En Él ponía toda su vida. Señor, mi vida depende de ti. La circunstancia que estoy pasando, tú la tienes bajo tu control. ¡Qué tremendo! ¿Y qué más, hermano, aprendió José a través de este proceso? A vencer la tentación, aunque fuera fuerte. Hermano, yo me imagino que no será fácil para José recibir el acoso de la esposa de Potifar y resistir aquella tentación. Porque José era un hombre con instintos, un hombre como usted y yo. Y aprendió, hermanos, a través de este proceso a vencer la tentación, aunque fuera fuerte. También, hermano, el Señor le enseñó por medio del proceso a José a confiar en Él sin dudar, aunque no comprendiera lo que estaba enfrentando. Aunque José no entendiera, José no sabía que iba a llegar a ser gobernador. Él no sabía que iba a llegar a ser segundo de Egipto. Él solamente sabía que en su niñez había tenido un sueño y el sueño se lo reveló y se lo contó a sus hermanos, se lo contó a su padre. Pero él no sabía que al llegar a los 30 años él iba a ser gobernador de Egipto. Él no comprendía por qué estaba pasando este proceso. ¿Cuál iba a llegar a ser el final de este proceso? Lo que él sí sabía, aleluya, es que lo que estaba pasando tenía que confiar en Dios, sin importar el fin del proceso. También, hermano, Dios le enseñó a José, por medio de este proceso, a esperar en el tiempo de Dios pacientemente. Si usted lee, hermano, la vida, usted se va a dar cuenta que cuando él le revela los sueños al copero y al panadero del rey, y salen de ahí y dicen, te vamos a ayudar, pasó tiempo. Y la Biblia no nos revela que le habló al carcelero y le dijo, dile al copero y al panadero que aquí estoy, que no se olviden de mí. Dijeron que iban a hablar de mí.
Él no se desesperó, hermano. Él esperó pacientemente en el tiempo de Dios. Pacientemente esperó en medio de su proceso. Y algo importante, hermano, que José aprendió fue a perdonar. A perdonar. Este proceso lo enseñó a perdonar. ¿Cómo podemos perdonar a alguien si no nos ha ofendido? ¿Cómo podemos saber qué es el perdón si nadie nos ha ofendido? Y a través del proceso de José, supo que era el perdonar a sus hermanos. Supo que era perdonar a Potifar, a la esposa de Potifar. Aprendió por medio del proceso. En nuestra vida, hermanos, los procesos son igualmente importantes como lo fueron en la vida de José. Es por eso que hoy, por medio de la palabra, hermano, de Dios, vamos a comprender cuál es la importancia de los procesos de Dios en nuestra vida. Lo primero, hermano, que usted y yo debemos de aprender es que en los procesos el Señor nos enseña lecciones espirituales muy valiosas y nos permite conocer su voluntad. Cuando entramos en un proceso, hermano, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. El libro de Isaías, capítulo 48, verso 17, la Biblia dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Señor, hermano, nos enseña provechosamente, algo que nos aproveche, algo que nos edifique, algo que nos enseñe a nuestra vida. Pero tenemos, hermanos, que saber que los mejores aprendizajes no solamente vienen cuando estamos sentados, no solamente vienen cuando estamos sin hacer nada. El mejor aprendizaje, hermanos, viene en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la enfermedad. Es cuando usted y yo, hermano, aleluya, aprendemos lo que Dios tiene para nosotros a través de ese proceso, a través de esos procesos. En estos momentos, hermano, es cuando el Señor nos enseña a confiar en Él, a poner nuestra confianza en Él, sin importar la situación, sin importar la prueba, sin importar la lucha, sin importar la dificultad, sin importar el proceso por el cual usted y yo estemos inmersos. El Señor nos enseña que tenemos que confiar en Él y únicamente en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo puede. Porque el Dios es el que todo lo hace. En Él está, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo se sujeta a la diestra de su mano. Todo tiene bajo control. Usted y yo, hermano, estamos en el mejor lugar. Cuando confiamos en Él, vamos a la mejor fuente que usted y yo podamos tener. ¿Está enfermo? Vaya al médico de médicos. ¿Tiene escasez económica? Vaya a los pies del que es el dueño del oro y la plata. ¿Tiene un problema legal? No hay mejor consulta que la de Dios y su palabra. Vayamos a Él, hermano. Confiemos en Él. Cualquier que sea el proceso que usted esté pasando, yo lo desconozco, usted lo sabe. Confíe en Él. Y también, hermano, usted tiene que depender de la gracia de Dios, de su gracia inmerecida. Tan merecíamos su gracia, pero dependamos de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su amor. Dependamos de Él, hermano. Porque también el Señor nos enseña, hermano, a ser pacientes y esperar en su provisión, esperar en su respuesta. No se desespere. Es difícil tal vez decirlo yo desde este punto, cuando no estoy pasando por el proceso que usted está pasando.
Pero el mayor consejo que Dios nos da a través de su palabra, y que yo puedo decírselo abiertamente, hermano, seamos pacientes. La paciencia es una virtud. La paciencia, aleluya, es un fruto del Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname con paciencia en mi vida. Que yo sepa esperar, aleluya, a esperar el tiempo de Dios. Esos son los tiempos difíciles, hermanos, y duros de la vida, en la que el Señor nos enseña el valor de la adoración. Es cuando nosotros realmente vamos y entramos en una adoración a Dios, una verdadera adoración, porque vamos, hermano, con todo nuestro corazón, aleluya, tal vez destrozado, con todos nuestros sentimientos, aleluya, frustrados por el proceso que estamos pasando, y nos hincamos y oramos y derramamos nuestras lágrimas, aleluya, derramamos nuestro espíritu al Señor y le adoramos como Él quiere ser adorado. En medio de los procesos, hermano, dése cuenta que es cuando más adoramos a Dios, porque tenemos una necesidad en nuestra vida, porque nuestra vida está, aleluya, flor de piel. Es cuando usted y yo, aleluya, adoramos en el Espíritu y en verdad. Cuando estamos en un proceso, nos enseña Dios a adorarle. También nos enseña, hermanos, el valor del ayuno. El valor del ayuno, de ayunar al Señor, decirle: Señor, aleluya, estoy pasando por este proceso, mi familia está pasando por esta circunstancia. Señor, yo voy a ayunar, voy a hacer duelo, para que tú obres, Señor, en tu infinita misericordia, en tu soberanía, Señor, tú obres en el tiempo que tienes acordado. Y ahí también, hermanos, cuando nuestra alabanza a Dios empieza a fluir de una manera diferente, porque estamos en medio del valle de la lágrima, porque estamos en medio del proceso, de un proceso difícil. Y en ese proceso, hermanos, es cuando aprendemos a depender de Él, que nos hace desarrollar también una comunión con Dios. El verdadero cristiano, hermano, cuando está en un proceso, más se acerca a Dios. Y en todo lugar que va, dice: Dios, tú conmigo, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que esto que estoy pasando, tú tienes el control de esto, Señor. Y entras en una comunión con Él, hermano, que no quieres apartarte de Él. Porque también está la contraparte, hermano, que cuando alguien que no es un verdadero cristiano pasa por un proceso, hermano, se aleja de Dios. Y ahí es donde entra la división. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Quién no es? ¿Quién está fingiendo algo que no lo es? Porque en el verdadero proceso, hermano, el cristiano, el creyente, aquel que entregó su vida a Cristo, aquel que dice: Señor, estoy pasando por esta dificultad, por esta lucha, por esta prueba, por este proceso difícil, más tiene una comunión cercana, más se acerca a Él, en ayuno, en oración, en lectura de la Biblia. En cada momento está diciendo: Señor, tú tienes todo bajo control. Señor, aleluya, yo dependo de ti. Señor, tú me vas a sacar adelante. Este proceso no va a durar toda la vida. Se desarrolla, hermanos, una comunión con el Señor, y nos permite comprender su voluntad. Nos permite decir: Señor, estoy enfermo no porque sea un gran pecador. Estoy enfermo, Señor, si no estoy cometiendo ningún pecado, trato de buscarte, trato de agradarte en mi trabajo, en el entorno donde yo me mueva, pero estoy pasando por ese proceso, Señor. Es porque algo me quieres enseñar. Entendemos y comprendemos, hermano, cuál es, en aleluya, la voluntad de Dios en ese proceso. ¿Qué nos quiere enseñar? Y entendemos, hermano, y comprendemos el camino que debemos seguir, la decisión que debemos tomar: seguir al Señor, seguir buscando, seguir agradándolo.
También, hermano, los procesos del Señor, ¿sabe qué Él hace? Él nos pule y nos purifica. Ahí en el libro de los profetas menores, ahí en Malaquías, capítulo 3, verso 3, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Les voy a contar una historia. Había un grupo, hermano, de mujeres reunidas en un estudio bíblico que lo tenían semanalmente. Y mientras leían, hermanos, el libro de Malaquías, encontraron el versículo que dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y esto, hermano, les puso en ellas, ¿qué quiere decir Dios con eso? Hubo una intriga dentro de ellas de qué significaba aquella afirmación con respecto al carácter y a la naturaleza de Dios. Y una de ellas se ofreció voluntariamente a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa semana la mujer llamó a un orfebre, que es aquel que trabaja la plata, y arregló una cita para ver el trabajo que desempeñaba aquel que trabajaba la plata. Ella no le mencionó, hermanos, detalles acerca de la verdadera razón de su visita. Simplemente le contó que tenía curiosidad y quería saber cómo se purificaba la plata. Mientras observaba a aquella mujer trabajar al orfebre y lo veía sostener una pieza de plata sobre el fuego, y cómo lo dejaba calentar en un fuego incesante, él le explicó que para afinar la plata debía sostener en medio del fuego, donde la llama arde con más fuerza. Ahí tenía que tener la plata, y así sacaba la impureza de la plata. En ese momento, hermanos, aquella mujer se imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar tan caliente. Entonces recordó una vez más el versículo de Malaquías: y Él se sentará como fundidor y purificador de la plata. Le preguntó al orfebre si era cierto que debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada, que la plata era purificada. Y el orfebre respondió: sí, no solo debo estar ahí sentado sosteniendo la plata, también, le dijo, tengo que mantener mis ojos fijamente en aquella durante el tiempo que está en el fuego incesante. Si la plata, le dijo, si quedara en el fuego un instante más de lo necesario, le dijo, la plata sería destruida. Después de un momento, hermano, de silencio, la mujer le preguntó: ¿y cómo sabes cuándo está completamente refinada la plata? Aquel hombre sonrió y le dijo: es muy fácil, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy, hermano, a través del proceso que estás pasando, o ves a un hermano que está pasando por un proceso, si sientes el fuego incesante, esto tiene que hacerte recordar que Dios tiene los ojos puestos en ti. Así como aquel trabajador de la plata, para poderla refinar, para poderla quitar las impurezas, tiene que estar sentado viendo, sin quitar su mirada de la plata para ser refinada, sentado viendo, porque si se pasa el tiempo, la plata se destruye, hasta que ve el reflejo, su reflejo de su cara, dice: esta plata ha sido purificada. Así Dios, hermano, así Dios. Dios tiene los ojos puestos en ti. Dios tiene los ojos puestos en ti. Él continúa observándote, aunque estés pasando por este proceso, hasta que Él vea su imagen reflejada en ti. Tenemos que reconocer, hermano, que en nuestra vida hay algunas cosas que tienen que ser quitadas, que tienen que ser limpiadas verdaderamente, para que se refleje el Señor en nuestra vida.
Pero también, hermano, tendremos que recordar, aleluya, que nosotros solos no podemos limpiarnos. Y es por eso, aleluya, que el Señor nos hace pasar por el proceso. Así como el platero pule, limpia la plata, así limpia y purifica nuestra vida, aleluya, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consume todo lo que le desagrada de nuestra vida. Por eso es necesario que tú y yo pasemos por el proceso para ser limpiados, para ser refinados, para que reflejemos la imagen de Dios en nuestra vida. Que todo lo que estorbe, que todo lo que, aleluya, nos aleje de Dios, sea limpiado, hermano, para que el que te vea, vea a Dios a través de nosotros. Y también tenemos que confiar, hermano, que sus ojos están en nosotros en todo momento. Dios no ha quitado su mirada de ti. Dios no ha quitado su vista de ti. Él no nos ha abandonado. Él está obrando, aleluya, en tu vida para bien, para limpiarte, para purificarte, para santificarte, para que nuestra vida pueda ser un reflejo de amor, de su gracia y de su favor. En los procesos, hermano, de nuestra vida, el Señor toca los corazones de otras personas para salvarlos. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 41 al 45, dice las Escrituras: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y el verso 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. En los procesos de nuestra vida, hermano, cuando tú y yo estamos en un proceso, el Señor toca los corazones de otras personas para ser salvas. Y cuando leemos el versículo 45 del Evangelio según San Juan, capítulo 11, vemos lo que dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Podemos comprender, hermano, mucho mejor el propósito del Señor cuando leemos el versículo 45. Y a ver si nosotros recordamos, aleluya, y vamos atrás, vemos cómo María y Marta le mandaron a hablar a Jesús, porque Jesús no se encontraba en ese lugar. Y la Biblia dice que Jesús se fue haciendo lo que estaba haciendo. Y en el lapso de lo que él estaba haciendo y que no atendió el llamado de Marta, de María, para ir a ver a Lázaro que había enfermado, dice, su amigo, y se tardó el tiempo que tuvo que tardarse donde estaba, y no alcanzó a llegar, porque cuando después de que él llegó, Marta y María le dicen: Señor, si tú hubieras venido antes, Lázaro no hubiera muerto. Ahora podemos comprender, aleluya, al ver el verso 45, aleluya, el proceso de esta familia, porque estaban pasando por un proceso difícil, la pérdida de un hermano, la muerte de un hermano. Había dolor, había luto, había lloro en esa casa. Pero podemos comprender, aleluya, que por medio de este proceso que estaba pasando Marta y María, el nombre de Dios fue glorificado en gran manera. Hermano, si usted está pasando por un proceso difícil, a lo mejor Dios quiere glorificarse, aleluya, en su proceso, para que otros vengan al conocimiento de Él. Y nos damos cuenta, aleluya, cómo la enfermedad y la muerte de Lázaro trajo a aquellos judíos aquel día a consolar a Marta y a María. Pero ellos no sabían, aleluya, que ese día iban a recibir la salvación de su vida. Ellos iban con el propósito de consolarle solamente, de estar con ella,
en ese proceso difícil. Mas sin embargo, aquel proceso, aleluya, de dolor, de llanto, llegó la salvación para aquellos judíos. Porque el verso 45 dice: y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Por medio de este proceso, hermanos, el Señor permitió, a través de aquella familia, aleluya, que muchos creyeran y fueran salvos. De esa misma forma, hermanos, el Señor obra en los procesos de nuestra vida. Quizá no nos damos cuenta, pero Dios está tocando los corazones de otras personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, para que crean en Él y sean salvos. No dudemos, hermano, no reneguemos de los procesos en los cuales Dios nos mete. Mejor glorifiquemos a Dios. Y al último vamos a comprender qué es lo que Dios tenía planeado, aleluya. El propósito de Jesús llegara 2 días después y que Lázaro hubiera muerto, se cumplió. Se cumplió ahí porque creyeron en Él, vieron el poder sobrenatural de Jesús al decirle: hey Lázaro, tú que tienes 2 días de muerto, ven. Vieron el poder de Dios. Y no solo vieron el poder de Dios, creyeron en el poder de Dios. Yo no sé cuál sea el proceso por el cual usted esté pasando. Si sea un proceso de enfermedad, si sea un proceso económico, si sea un proceso, aleluya, tal vez de un familiar en drogadicción, si sea un proceso, aleluya, tal vez que estamos pasando nosotros mismos, proceso de que nos sentimos solos, abatidos. No sé cuál es el proceso, hermano. Dios quiere glorificarse a través de tu proceso para que otros vengan al conocimiento del Evangelio. Dios es bueno, hermano. No lo dudes. Dios es bueno. Dios es misericordioso, aleluya. Dios quiere glorificarse en la vida de las personas. A veces las personas tienen que ver algo que los impacte para que puedan creer. Hay personas como Tomás, hasta que ven el poder de Dios manifestado, hasta que ven el milagro, hasta que ven no solamente los milagros, hay gente que ve tu persistencia en el Evangelio. Hay personas que te están viendo, que ven que pasas un proceso de enfermedad, que pasas un proceso económico y ven que sigues fiel a Dios. Ven que estás ahí, aleluya, confiando en Él, diciendo: Señor, yo estoy confiando en ti. En el tiempo, aleluya, tú restituirás. En el tiempo, aleluya, tú me vas a sacar de este proceso con victoria. Tal vez ahorita no entienda qué es lo que está pasando, pero lo entenderé más adelante, Señor. Y aquellas personas que están a tu alrededor ven tu persistencia, ven que eres fiel a Dios, ven que buscas a Dios en medio de los procesos difíciles. Y es cuando el nombre de Dios es impactado en sus vidas. No te rindas, hermano. No te rindas. En medio del proceso glorifica a Dios. En medio del proceso alaba a Dios. En medio del proceso, aleluya, acércate a Dios. Ten una comunión más íntima con Dios. Y aquellos que están a tu alrededor, hermano, créeme lo que todos lo están viendo. Y cuando el Espíritu Santo los confronte, cuando el Espíritu Santo les redarguya en su vida, van a caer rendidos a sus pies. Así como aquellos judíos que vieron cómo Jesús le dijo al muerto: ¡hey, ven! Dice que cuando vieron aquello creyeron en Él. Dios impacta en la vida de las personas. Dios es el que hace la obra, aleluya, en la transformación del pecador, de decir: Señor, soy pecador, me arrepiento. Los contrista, hermano, pero ellos están viendo que lo que tú vives es un verdadero cristianismo, perdón. Que lo que tú estás viviendo es un verdadero cristianismo. El
Señor es el primero que impacta, hermano, pero también impacta tu testimonio. Dios quiere obrar, hermano, en la vida de todos. Dios quiere bendecirnos, aleluya, y bendecir en los nuestros. Cuando lees Génesis y ves la vida de José, hermano, el propósito de la vida de José era que gobernara, un cargo con autoridad. Si tú lees la vida, el propósito, uno de los propósitos por los que José fue a aquella tierra, es porque Dios ya conocía los tiempos. Jesús es un Dios omnipresente, todo lo sabe, hermano. Y la Biblia dice que cuando José ya estaba en aquel lugar, cuando le fue revelado el sueño que tuvo el faraón, de la hambruna que iba a pasar en aquellos lugares, la escasez de comida. Yo cuando leo, hermano, las escrituras, digo escasez, hubo hambruna. Yo me imagino que no llovió por mucho tiempo, no hubo fruto de la tierra y hubo escasez. Pero cuando hubo lluvia, cuando hubo, aleluya, lluvia y hubo fruto, cuando hubo mucha cosecha, es cuando Dios le dio el conocimiento a José de decir: almacena en graneros gigantes, para cuando venga la escasez, tú ya tengas ahí algo reservado. Y la Biblia dice que llegó la escasez al padre y a los hermanos de José, que alzaron sus ojos y dijeron: en Egipto hay abundancia de comida. Y formaron una comitiva entre los hermanos y fueron hermanos a comprar comida a Egipto. ¿Saben quién estaba ahí como gobernante, como segundo? José, al que habían vendido, al que le tenían envidia. Y José hizo traer a su hermano, el más joven, para retenerlo ahí y hacerlos pasar una lección. Después de que hizo hacerlos pasar una lección, la Biblia dice que trajeron a su padre, a su madre y a todos sus hijos. 70 personas salvaron su vida por el proceso que José había pasado, a donde Dios le había llamado, a donde José ahora estaba, en un lugar diferente, en un lugar de alto rango, de alta autoridad. Y esto, hermano, cuando yo leía esto, yo decía: el proceso de José fue todo esto, vivirlo, hermano. Antes de que conocieras a Cristo, ¿cuál fue el proceso que Dios te hizo pasar en su vida, en tu vida? Tal vez no era un proceso por el cual Dios quería que tú conocieras algo que no conocías, pero fue un proceso tal vez en el cual todo hombre se alejó de Dios. Tanto se alejó de Dios, hermano, que el hombre hizo lo que quiso. Vivió en pecado, idolatría, hechicería, borracheras, maldicencias. Todo, hermano, se alejó de Dios. Pero cuando vino a los pies de Dios y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahora se encuentra en un lugar diferente. Así es que, hermano, el proceso que tuviste sin Cristo, que Dios no te hizo pasar por ahí, sino por decisión propia, pero ahora estás en un lugar diferente a los demás. Así como José llegó a estar ahí, pero por planes de Dios, porque Dios hizo ese proceso para que llegara ahí y pudiera salvar la vida de sus hermanos, y pudiera salvar la vida de su padre y de los hijos de sus hermanos. Esto me lleva, hermano, a ver que si Dios te tiene en este lugar, hermano, es para que tú, aleluya, intercedas por aquellos que todavía están en pecado, por aquellos que todavía están en una hambre espiritual, que vengan al conocimiento del Evangelio. Dios cumplió el propósito de José, y se cumplió el propósito que Dios tenía, porque Dios se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que de ese linaje iban a ser el Salvador.
Y Dios hizo que José pasara por ese proceso para que no murieran de hambre en el desierto. Y lo más hermoso y maravilloso, hermano, es que el sueño que tuvo José se cumplió. Sus hermanos, antes de que él descubriera su identidad, se inclinaron a él, rogándole comida. Tal vez, hermano, el proceso que tú estás pasando, que yo estoy pasando, no lo podamos entender ahorita a su cabalidad. Pero el día que Dios nos saque de ese proceso y diga, hasta aquí se terminó tu proceso, vamos a entender el proceso. Y todo proceso que Dios pone, hermano, déjame decirte que es para bendición tuya y para los tuyos. Dios nunca te va a pasar por un proceso para acabar con tu vida y acabar con la vida de los tuyos, sino para bendecirte y bendecir los tuyos. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Así es que, hermano, recuerda la importancia de los propósitos, de los procesos. Dios tiene, aleluya, el proceso en tu vida tiene un propósito. Así es que yo los invito, hermano, que se pongan de pie y pasemos aquí al altar o ahí donde está en su lugar, hermano, y adoremos a Dios. Digámosle, Señor, tal vez ahorita no entiendo por qué estoy pasando por este proceso. ¿Por qué me has metido por este proceso, Señor? Pero es algo, aleluya, para bendecir mi vida y bendecir a los que me rodean. Si Dios nos pasa por procesos, es para bendecir nuestra vida. Es para que, aleluya, seamos benditos, aleluya, nosotros y nuestra descendencia. Gracias, bendito Dios.